La Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña del 27 de octubre del 2017 significó el punto más crítico del movimiento independentista catalán encabezado por el entonces presidente de la Generalitat de esa comunidad autónoma española, Carles Puigdemont. Representa también el caso más sonado mediáticamente de los últimos años sobre el independentismo europeo. Sin embargo, considerando también el fortalecimiento del independentismo escocés que arrasó en las últimas elecciones británicas, aunado a las voces que piden la integración completa a Turquía o a Grecia en Chipre, los movimientos independentistas se suceden a lo largo y ancho del continente europeo, cada uno con sus particularidades y su propia hoja de ruta. Lo cierto es que en los últimos años las voces nacionalistas son más fuertes y, aunque algunas reciban más atención mediática que otras, se trata de una dinámica muy extendida por el viejo continente. Es importante mencionar que dentro del concepto del rediseño de fronteras se pueden diferenciar distintos tipos de movimientos. El irredentismo, que es la aspiración de integrar un territorio que se encuentra en otro estado por similitudes culturales, como sucede en la República Srpska de Bosnia y Herzegovina, donde una gran parte de la población defiende la adhesión a Serbia. Está también el independentismo, que es la reivindicación que busca la creación de un estado independiente, como ocurre en Cataluña. Y finalmente, los países de facto, es decir, los territorios que, si bien se encuentran bajo la soberanía de un país, en la práctica existen como una nación independiente, como es el caso de Transnistria en Moldavia. Europa siempre ha sido un continente bastante turbulento. Desde la caída del Imperio Romano en el año 476, el territorio ha estado dividido en numerosos reinos, francos en la Galia o visigodos en la península ibérica, y muy probablemente cada kilómetro ha sido objeto de diferentes pugnas por numerosos señores feudales, reyes o emperadores a lo largo de los años. La paz de Westfalia, al término de la Guerra de los 30 años, estableció en 1648 el concepto de soberanía nacional, con el cual se establecía el Estado como sujeto político de mayor relevancia en el panorama internacional, a lo que a priori zanjaba las habituales disputas territoriales. Sin embargo, los siglos XVIII y XIX añadieron al Estado un componente social desestabilizador en algunos casos y apaciguar en otros, que ha durado hasta nuestros días. Esto es la nación. La nación es, según la famosa definición de Stalin, una comunidad estable de personas históricamente constituida, formada sobre la base de una lengua común, de territorio, vida económica y composición psicológica manifestada en una cultura común. Como consecuencia del desarrollo de este concepto, los ciudadanos de la antigua Galia se comenzaron a identificar como un único pueblo unido, al cantar la Marsellesa al unísono, y los habitantes de Portugal reconocieron a Luís de Camões y sus Lusiadas como máximo exponente de su lengua común. El siglo XX vivió la consolidación de los estados-nación en Europa luego de la reunificación de Italia y Alemania, así como al auge de una vertiente del nacionalismo con conocidas y catastróficas consecuencias: el nacionalismo étnico. Esta concepción de la raza, entendida como un único pueblo homogéneo en su composición genética, fue defendida por Adolfo Hitler, quien decía: lo que hace a un pueblo, o, para ser más correcto, a una raza, no es el lenguaje, sino la sangre. Los resultados fueron catastróficos para las minorías del país germano. Luego del fin de la Segunda Guerra Mundial, el nacionalismo fue rechazado como ideología política aceptable, aunque el proceso de descolonización llevó a los nuevos estados de África y Asia a desarrollar las políticas de construcción de la nación, con las cuales buscaban integrar las tribus y sociedades bajo una pertenencia común. El fin de la Unión Soviética y de la República de Yugoslavia
así como la independencia de las naciones que las componían. De hecho, Kosovo fue el último estado en conseguirla luego de un referéndum en 2008, reafirmaban la conocida frase del filósofo Isaiah Berlin, que definía el nacionalismo como la fuerza más grande del mundo de hoy. A pesar de que el proceso nacionalista tuvo su mayor alcance en los países de Europa del Este, el frustrado intento de independencia catalán y las reclamaciones en Córcega, luego de la apabullante victoria del Partido Nacionalista en diciembre de 2017, han vuelto a poner el foco internacional en este fenómeno. Un análisis de una posible futura balcanización de Europa es necesario para comprender hacia dónde se dirige este turbulento continente. Desde un principio, se advierte que Castilla sabe mandar. No hay más que ver la energía con que acierta a mandarse a sí misma. Ser emperador de sí mismo es la primera condición para imperar a los demás. Esta frase, escrita por el filósofo Ortega y Gasset en su obra La España invertebrada, recogió ya en los años 20 del siglo pasado una idea que aún subsiste a lo largo del país. La nación española es la imposición de tradiciones y culturas del pueblo de Castilla sobre el resto de pueblos de la península. No es casualidad que la variante lingüística estandarizada como lengua vernácula sea el castellano, muchas veces utilizado como sinónimo de español. Esto es un claro ejemplo de lo que ya advertía Stalin. Una lengua homogénea es indispensable para la existencia de una nación cohesionada. A pesar del dominio castellano, el siglo XIX supuso el renacimiento cultural de lenguas como el gallego, el catalán y el euskera. De esta forma, el Resurgimiento, Renaixença o Piscundea abogaba por una reivindicación de la lengua y cultura propias, y su impacto en España sigue presente en nuestros días. De hecho, el poema Os Pinos del escritor Eduardo Pondal fue adaptado como himno gallego. La sucesiva estandarización de dichas lenguas, de la mano de figuras relevantes como Fabra y la Revolución Cultural, favorecieron el desarrollo de estos llamados nacionalismos españoles, que eran reivindicaciones de parte de diversas regiones de España para ser reconocidas como sujetos diferentes del centro, cuya capital es Madrid. Los estatutos de autonomía del País Vasco, de Cataluña y del fallido intento de Galicia fueron uno de los diferentes desencadenantes de la guerra fratricida vivida en España, que culminó con una dictadura de más de 40 años. El lema "Una, grande y libre" era un claro signo del propósito centralizador del nuevo régimen. Además, durante la dictadura franquista, los nacionalistas sufrieron de duras persecuciones, que en muchos casos, como lo fue el de Lluís Companys, que fue presidente de la Generalitat y de la República Catalana de 1934, conllevaron la muerte. La vuelta de la democracia conllevó también el retorno de las autonomías al país ibérico, que a pesar de la descentralización del Estado, España sigue distando de ser un sistema federal, como lo es Alemania o Estados Unidos, que reconozca de forma activa su diversidad cultural y lingüística, lo que ha desencadenado el descontento de regiones que se han considerado soberanistas, como Cataluña o el País Vasco, y ha llevado a la primera a embarcarse en un intento de independencia unilateral. Sin embargo, aquí es donde entra la pujanza económica de ambas regiones, considerando que el País Vasco es la segunda comunidad autónoma y Cataluña la cuarta de España en cuanto al Producto Interno Bruto por habitante en el año 2016. Esto ha favorecido el desarrollo de un discurso nacionalista en contraste con Galicia, que es la 11ª en este mismo estudio, donde las reivindicaciones nacionales de este carácter no tienen el alcance de sus vecinos. Esto a pesar de que Rosalía de Castro rezaba: "Pobre Galicia, no debes llamarte nunca España, que España de ti se olvida, cuando eres, ay, tan hermosa". Ese sentimiento parece no haber calado de forma tan profunda en sus connacionales. De esta manera, los nacionalismos de España
han de ser entendidos como una mezcla de aspiraciones culturales e identitarias, pero el factor clave para la plasmación en la política es, sin duda, el factor económico. Sin una capacidad financiera fuerte, el anhelo de independencia solo existiría en el colectivo imaginario. No obstante lo anterior, el de España no constituye el único ejemplo de nacionalismo político dentro de la Unión Europea. El Reino Unido, con un particular renacimiento nacionalista luego del comienzo del Brexit, ha experimentado también un auge del nacionalismo dentro del país. Irlanda del Norte y Escocia, esta última con un referéndum sobre la independencia con resultado negativo en 2014, han sido las dos regiones con mayor sentimiento reivindicativo, mientras que en Gales este sentimiento ha sido un poco más endeble. En el resto del continente, Italia se encuentra sumergida en una grave crisis política, y su panorama no resulta nada favorecedor si se tienen en cuenta las elecciones generales celebradas en el año 2018. El nacionalismo más relevante dentro del Estado italiano es el llamado nacionalismo de Padania, que es un Estado sin reconocimiento nacional ni internacional que engloba regiones al norte del país, cuyo máximo representante ha sido la Liga Norte. Este partido político, con grandes oportunidades de convertirse en una pieza central del tablero político, ha sido el gran defensor de una mayor autonomía para el norte de Italia, aunque con su auge estatal ha adoptado un discurso federalista impulsado por su actual líder, Matteo Salvini. Otro ejemplo es el de Bélgica, y es que Bélgica conoce de primera mano los nacionalismos dentro de los límites del país, ya que siempre ha estado dividida entre los valones, hablantes del francés, y los flamencos, hablantes del neerlandés, aunque una posible separación de ambas regiones no parece una realidad próxima. Esto a pesar de las dificultades que han tenido, y es que Bélgica ostenta el récord mundial de Estado democrático sin gobierno luego de las negociaciones de 19 meses en 2011 que llevaron a Elio Di Rupo a la presidencia. Así, Bélgica continúa unida en su diversidad. Y finalmente, la República Alemana, que aparenta ser el país más cohesionado de la región, y es que Baviera, que es la región más autonomista del país, se encuentra bien integrada junto con el resto de territorios. Además, una decisión de su Tribunal Constitucional rechazaba en 2017 cualquier intento de referéndum en la región, ya que los estados que conforman Alemania no son maestros de la Constitución, lo que frenó cualquier aspiración soberanista similar a la escocesa. Esta falta de sentimiento separatista queda reflejada en el escaso apoyo político a un intento independentista. El Partido de Baviera, que es la principal formación que apoya el independentismo de la región, solo obtuvo el 2.1% de los votos en las últimas elecciones de 2013. Es aquí donde la cita de Isaiah Berlin sigue siendo aplicable en nuestros días. El nacionalismo, lejos de ser una ideología caduca y anacrónica, está presente en la vida de muchas personas y comunidades en todo el continente, en mayor o menor medida. ¿Cómo integrar dichas aspiraciones a un intento común? Es uno de los mayores retos a los que se enfrentan no solo los estados, sino también la Unión Europea. Equilibrar las aspiraciones y consignas democráticas de dichos movimientos a la vez de preservar la igualdad de toda la ciudadanía no es una tarea fácil, y menos aún en un mundo globalizado en el que los límites de cada identidad son difusos. Sin embargo, una Europa defensora de su inherente diversidad y riqueza cultural formaría un punto de referencia en la construcción de un mundo más plural a la par que igualitario. El nacionalismo se ha consolidado y su desaparición en los próximos años no parece una realidad plausible.